La novela. Madre mía. Hablar de la novela en general. Vaya lío en que voy a meterme. Madre mía. Bienvenidos a este primer podcast de la segunda temporada de Somos Cuentistas, el 10º, desde que iniciamos esta aventura en colaboración con Villar de Letras. Este va a ser un podcast especial, dedicado a la novela como género, a tratar de responder a algunas preguntas o alguna pregunta sobre este arte de la palabra escrita, sobre todo, ¿para qué sirven las novelas? ¿Qué función cumplen las novelas? Vamos a tratar de descifrar el corazón extenso y profundo de la novela. Cada uno de nosotros es el personaje principal de una novela viva. Somos personas, pero que nos juzgamos en cada momento la propia vida, real y literalmente. Con las historias y los personajes que crean los escritores, disfrutamos. Vivimos otras vidas, en otros mundos, a veces muy distintos a los nuestros. Nos trasladamos en el tiempo y en el espacio. En Somos Cuentistas te hablamos de literatura, de escritores, de libros, ese almacén de nuestra imaginación. ¿Quieres saber sobre escritores? ¿Sobre novelas? ¿Sobre técnicas narrativas? Pues venga, anímate y escucha Somos Cuentistas. Escucha los podcasts en Spreaker, en Apple Podcasts, en donde quieras, cuando quieras, con el móvil, con la tablet, con el ordenador, con lo que quieras. Estúdialos, quiérelos, pero escúchalos, porque todos somos cuentistas. ¿A que sí? Muchas personas pensarán, pero bueno, ¿para qué buscar tres pies al gato? Yo leo novelas simplemente porque me entretienen, me divierten, y bueno, las que no me entretienen o no me gustan, no me divierten, pues no las leo y ya está. ¿Qué me tiene que ofrecer una novela? Pues está claro, entretenimiento, diversión, eso es lo que cuenta y eso es lo que deseo de la novela. Hay otras muchas personas que saben, creo que sabemos, que las novelas son algo más, que nos pueden dar algo más. Por supuesto que leemos novelas porque nos entretiene su lectura, porque nos gustan las novelas, porque nos gusta leer. Nos engancha la variedad de historias y de experiencias que nos cuentan. Pero tratamos de apreciar, de valorar su carácter, llamémosle, a lo mejor con un poco de pedantería, su carácter de obras de arte. Nos transmiten una sabiduría sobre la vida, pero nos la transmiten con una belleza en su lenguaje, en su forma, en su construcción, que nos transmiten también no solamente esa sabiduría, sino un tipo de emociones estéticas, pues como nos puedas transmitir la pintura o la música, o diferentes, pero de esa misma índole.
Además, nos permiten apreciar los significados variados, a veces tan distintos, tan variopintos, de la vida humana. Muchas de las cuales no están a nuestro alcance y otras muchas es que ni siquiera queremos vivirlas así de forma sencillamente, ¿no? Cuando yo era niño y adolescente tenían mucho éxito las novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía y las novelas románticas de Corín Tellado. Era lo que podíamos denominar las novelas populares, los bestsellers de la época. Se vendían por centenares de miles en todos los kioscos de prensa. Yo me acuerdo que los hombres y las mujeres las leían en los trayectos de metro, de autobuses, incluso ahí en medio de los apretujones, pues tenían ahí su novelilla del oeste, ¿no? Igual que hoy, pues se van leyendo las pantallas de los móviles, ¿no? Se trataba de las típicas novelas de entretenimiento a las cuales la gente no pedía otra cosa que simplemente que les hiciera pasar el rato y les divirtiera. Las novelas del oeste yo creo que prácticamente han desaparecido, pero no así las novelas románticas, que siguen existiendo y gozando de un renacimiento. Otras muchas novelas, en apariencia algo más sofisticadas, tratan de cumplir, yo creo que idéntica función, simplemente la de divertir, la de entretener, construyendo una buena historia que en ningún momento aburra. Yo empecé a leer por motivos algo diferentes al mero entretenimiento. Para divertirme exclusivamente, ya desde luego había tenido los tebeos con los cuales había gozado durante años. Empecé a leer biografías y libros de viaje y la verdad es que con ellos me enganché a la lectura. A continuación de leer pues algunas biografías y algunos de estos libros de viaje, me abrí a las novelas y a otro tipo de lecturas, que no solamente las novelas. En las novelas empecé con los clásicos rusos y franceses. ¿Qué buscaba con las lecturas en general y en particular con la lectura de las novelas de los clásicos? ¿Qué encontraba? Bueno, la verdad es que tanto en las biografías como en los libros de viaje y en las novelas, lo que encontré fue trayectorias vitales muy distintas a las de las personas que me rodeaban. Y encontré también una visión, una mirada sobre unos entornos sociales, unas sociedades y con unos entornos culturales también muy distintos a los que yo vivía. Desde entonces, pues yo creo que yo sigo siendo una especie de explorador de vidas, de emociones, de mundos imaginarios, también de paisajes, de mundos físicos y de sociedades, de mundos culturales diferentes, con diferentes formas de vida, con diferentes creencias. Lo que me enganchaba a la lectura, me divertía, si se quiere utilizar esta expresión, era conocer esa variedad de registros, esa amplitud de registros que tienen las vidas humanas. Curiosamente, en los cursos y en las tertulias literarias de Ronaldo Meléndez, le he escuchado unas definiciones sobre las novelas con las cuales estoy totalmente de acuerdo y que creo que empiezan a clarificar esto que decía antes, que era el corazón de la novela, esas funciones de la novela o de las novelas. Dice Ronaldo algo así, que va cambiando en las diferentes tertulias. La gran literatura es una exploración sobre la condición humana. La gran novela, la gran literatura es una exploración sobre la condición humana. Y es una exploración convertida en producto artístico, convertida en arte. La condición humana es el reino, pues, de lo variado, de lo mezclado, de lo ambiguo, de lo incierto, de lo extraño también, ¿por qué no decirlo? Los personajes literarios en las grandes novelas, bueno, hay excepciones, pero en general los personajes literarios en las grandes novelas son personajes ambiguos moralmente, un poco como todos nosotros. Y lo que debemos juzgar no es esta ambigüedad moral inherente un poco a la condición humana, sino realmente la excelencia artística, la excelencia literaria del autor en la creación tanto de estos personajes como de sus historias. Lo hemos hablado muchas veces aquí. El personaje literario de ficción, estamos hablando del mundo de la ficción, no de la crónica, de la ficción, tiene una razón de ser, que es la exploración de las verdades relativas.
Cuando el bien y el mal no están claros, cuando Dios se pira, se desplaza del centro y de la administración clara del bien y el mal, eso es una cosa que ocurre en la modernidad, es una cosa que le ocurre a Europa, en el Renacimiento, en la modernidad, en los albores del siglo XV, XVI. El personaje literario surge porque es necesario crear egos imaginarios, y eso lo hemos hablado, y no hay que perderlo de vista ahora aquí más que nunca, porque hay un montón de verdades relativas que hay que explorar, que pertenecen y se distribuyen en los personajes literarios. Cuando Don Quijote coge la lanza y sale por ahí, el mundo es un territorio vasto, es un horizonte infinito, es un mundo geográfico, y el Quijote va a la búsqueda de aventuras. El Quijote está pirado, se le pira la olla, está majara, ¿no? Y se va por ahí, y es una novela muy compleja para ilustrar cosas porque se adelanta a su época, pero en todo caso, la novela de Cervantes, El Quijote, su problema no es que estaba, o sea, el problema de la novela no es que Quijote estaba loco. Los novelistas, los primeros novelistas europeos, no conocían el alma humana de manera psicológica, no conocían el enfoque psicológico para construir los personajes. Los relatos no se hacían para explorar las contradicciones psicológicas de nadie. Y las contradicciones psicológicas de Don Quijote no son la manera de construir el personaje. La manera de construir el Quijote es confrontando a una unidad, que es ese yo, que es el Quijote, que sale por ahí con un palo a deshacer el tuerto. O sea, a enfrentarse al mundo. ¿Qué es lo que pasa con el Quijote? Al Quijote, a Don Quijote, el mundo se le plantea no como una cosa asertiva y dogmática. Desaparece la visión dogmática del mundo. Se embarca Colón para allá, diciendo que iba a descubrir las Indias, llega a América, sigue diciendo que son las Indias, y encima va toda la iglesia para allá a decir que van a evangelizar a la peña, y lo que hacen es machacarlo. Imaginad ese mundo donde el bien y el mal están tan descolocados. Eso es lo que hace el Quijote. El Quijote sale y ya no está en condiciones de reconocer el mundo. La verdad, el bien y el mal ya no están claros. Están distribuidas, y el saber de la literatura moderna, europea, es la exploración de verdades relativas. Y la literatura empieza a avanzar así. Las primeras novelas europeas son personas que salen de sus casas, las novelas de Diderot, de Voltaire, el Jacques fatalista, los personajes están en medio del camino. El horizonte está muy lejos, es infinito. Europa tiene un futuro abierto, o sea, ese es el mundo de la novela, y las verdades son relativas y hay que explorarlas, y los personajes se construyen mediante la aventura vital. Andan por ahí a caballo, andan por ahí rescatando. Luego, ese horizonte enorme de aventura se estrecha un montón. Luego viene un horizonte mucho más cerrado. De Diderot a Balzac o a Stendhal, siglo y medio, 2 siglos después, ya los personajes no andan por ahí buscando aventura, no son construidos mediante la acción. La geografía de la aventura es sustituida por las instituciones modernas, por el ejército, por los hospitales, por la policía, por el crimen, por los tribunales de justicia. Ese es el mundo de Balzac, el mundo de Stendhal, el mundo de la construcción del personaje moderno ya del siglo XVIII. Y entonces la literatura empieza a construir personajes donde los personajes, la diferencia con Ivanhoe, las novelas de Voltaire, las novelas de Diderot o El Quijote, la diferencia es que los personajes de Stendhal o de Balzac, Julien Sorel, ciertos personajes de Dostoyevsky como el jugador de Crimen y Castigo, están en la historia, están en las instituciones, y la aventura es el tren de la historia. Ahora, ese tren de la historia es el tren de la historia de las construcciones modernas, el resultado de las construcciones modernas sigue planteando las verdades relativas, pero promete aventuras para todo el mundo. Todos los personajes de Balzac, de Julien Sorel, todos quieren ascender de clase social, todos tienen relaciones con el otro, los Buddenbrook. Hay un montón de cosas que es la historia. En ese tren de la historia todos esos personajes están subidos, el ser humano está encima, y se nos da el bastón de mariscal. Las verdades se pueden explorar. Pero luego el cerco se estrecha de una manera brutal, porque la construcción del personaje de la novela se agota por el camino de las instituciones y de la historia, del realismo sociológico, de la novela realista sociológica. Se estrecha. Y entonces queda el alma, queda Madame Bovary, Ana Karenina, seres solitarios, rascólnicos, seres atribulados, seres con una aventura interior. Esa gente ya no tiene nada que ver con la sociedad, las clases sociales, los tribunales, la justicia, la finanza, el mundo de esto, de lo otro. No,
Esos personajes tienen problemas interiores. Y surge la novela psicológica, la novela emocional, la novela epistolar, toda la novela psicológica del siglo XIX. O sea, de pronto, eso llega a su máxima expresión, que es Proust. Proust explora la memoria, los sentimientos, tal, ¡guau!, de puta madre. Después de Proust, la gran revolución en la literatura, la gran revolución, que lo hemos dicho también, yo creo, porque es más inevitable decirlo, es Kafka. Kafka es la orientación post-proustiana. Kafka plantea una pregunta radicalmente distinta que vuelve a una cosa anterior. Dice Kafka, pues chico, no era cubano, entonces no diría chico. No dice pues chico, porque el hombre no era cubano. ¿Cómo diría Kafka? Pues chico. No, el hombre ahí en su Praga laberíntica. Este hombre que es una vida extraña, ¿no? Pues además es muy extraño y además cuando ves la vida de Kafka entiendes por qué esas cosas ocurren, pero no vamos a meternos en eso. Kafka plantea una pregunta, dice, ¿cuáles son las posibilidades del individuo? Eso no lo había hecho los novelistas decían, ¿mediante qué puedo construir al individuo? Un personaje literario, ¿mediante qué lo construyo? Bueno, antes era con la aventura, con la acción, las novelas de aventura. Luego es con una novela que explora, hombre, que tiene un carácter informativo sociológico muy fuerte, yo pienso él, ilustrar la sociedad, los mecanismos de funcionamiento, los Buddenbrook de Thomas Mann, no esa saga, la familia, el hombre era dentista, el padre, o sea, todo es cómo funcionan las instituciones, la medicina. O sea, hay una respuesta de cómo construir los personajes y tal. Después, cómo construir un personaje como Ana Karenina, como Emma Bovary, bueno, mediante las ensoñaciones, los sentimientos, las contradicciones, la neurosis o el Werther, ¿no?, de Goethe. ¿Cómo construyes eso? Mediante la disconformidad interior, mediante el alma, ¿no?, la exploración del alma que tienen recursos, el monólogo, la epístola, literarios, ¿no? Pero entonces cuando llega Kafka en escena, Kafka plantea una pregunta muy simple. Vosotros dicen, ¿mediante qué construyo el yo imaginario personaje? Mediante la sociedad, aventura de... Pero después dice Kafka, pues ¿cuáles son las posibilidades de un personaje, del individuo o del ser humano real? ¿Cuáles son las posibilidades de felicidad, de realización, de ser de un ser humano individual cuando los condicionamientos externos, la historia, pesan tanto que no importa nada de lo que haga el individuo? No importa las ensoñaciones de José K., no importa las ensoñaciones de Ana Karenina. Kafka plantea un callejón sin salida que da origen a una nueva manera de ver la literatura, y es el discurso desde la absoluta, el discurso del laberinto, el discurso de la falta de soluciones. No hay soluciones para Ana Karenina habían soluciones literarias, suicidarse. Para José K. en el proceso no quiere suicidarse, no quiere ganar el proceso. Gregorio Samsa en la Metamorfosis, ¿qué quiere hacer Gregorio Samsa? ¿Quiere volver a ser persona? No está muy claro. ¿Quiere comerse a la familia porque está resentida? Tampoco está muy claro. ¿Quiere escaparse de algo? Tampoco está muy claro. Y sin embargo es una gran obra literaria. O sea, Kafka inventa entonces la literatura, tú habías empezado diciendo, ¿no? O sea, el dominado, el perdedor, el marginal. El mundo kafkiano, esa cosa de la literatura de lo que no tiene solución, llevar el círculo a la oscuridad más absoluta, tiene una forma de resolverse muy fácilmente, o muy fácil o muy evidentemente, que es el no realismo. Alegoría, el simbolismo kafkiano. El problema de todo esto que he dicho es que tú, cuando te sitúas delante de la literatura, yo creo que ese es un problema común, y es lo más, quizás es lo que más es estimulante en la literatura. Es lo que hace de las obras literarias buenas algo realmente eterno. Es que las obras literarias buenas plantean problemas que atacan a algo de cada uno de nosotros, atacan una cosa de nosotros fundamental, y es cada uno de nosotros tenemos un problema inevitable, y es que necesitamos clarificar el bien y el mal para poder juzgar. Hay la necesidad innata, yo creo eso. En cualquiera de nosotros hay la necesidad innata de poder juzgar las cosas, o sea, de poder, incluso en el club de lectura se ve, yo lo veo todo el tiempo. Yo pongo un libro, lo traigo a clase, y yo intento que no me digan nunca, a mí me gustó, a mí no me gustó, porque eso no me interesa a mí en el club de lectura. Para eso no se viene un club de lectura, perdón, o sea, para eso te quedas, o sea, para eso búscate la vida como lector. O sea, no es para decir me gustó o no me gustó, o sea, pero hay la necesidad innata y muy humana, ante todo, que está, o sea, antes de comprender las cosas, nosotros necesitamos el confort de decir, está bien, no está mal, esto y lo otro, ¿no? Entonces con la literatura lo que nos pasa, con los personajes, vamos al mundo del personaje, por eso he hecho este rollo largo, ¿no? O sea, hay la necesidad innata en el ser humano de juzgar. Entonces, cuando tú te enfrentas a una novela como Ana Karenina, o como el propio Quijote, o como Madame Bovary,
tiendes a decir, Ana Karenina o Emma Bovary, vamos, porque la tengo ahora más a flor de memoria. Emma Bovary era una adúltera hija de puta que se enrolla con este cabrón a espaldas de su marido, que era un tipo trabajador, sustento de esa época, de su casa, honrado, no era un maltratador ni tenía razones evidentes. Ana Karenina era esta cabronceta mentirosa, o este otro era un representante de una clase social, del potentado, macho, dominante, y por tanto, aunque no fuese especialmente malo con Emma, merecía ser engañado. O sea, te haces esa pregunta. ¿Emma era una guarrilla engañosa y zorra? ¿O este hombre era un tipo que merecía de alguna manera y tal? Pues te haces esa pregunta. José K, en el proceso, para ir a otro extremo que no tiene nada que ver con esto, José K en el proceso es un tipo condenado injustamente por un tribunal maquiavélico, abstracto, raro, o detrás del tribunal está la justicia divina y todos somos culpables y por tanto de antemano José K es culpable. O sea, plantearle estas preguntas a la literatura, a un libro, a cualquier libro, es intentar reducir la función de la literatura a un discurso dogmático. La literatura no está para para enfrentarse a esas preguntas entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso yo hice un asterisco y puse ambiguo. O sea, lo de ambiguo que tú dijiste, no sé qué. O sea, la literatura es el testimonio de la ambigüedad y de lo incierto. Recalco algunos aspectos comentados por Ronaldo y además me apoyo en Mario Vargas Llosa, nada más y nada menos. La novela moderna, al mostrarnos su particular exploración del universo humano, no nos ofrece ni una vara de medir con la que podamos juzgar moralmente las conductas y los personajes, ni una visión política o religiosa que ilumine el caos de nuestro mundo. En palabras de Mario Vargas Llosa, la literatura es el reino por excelencia de la ambigüedad. Sus verdades son siempre subjetivas, verdades a medias, relativas, verdades literarias que con frecuencia constituyen inexactitudes flagrantes o mentiras históricas. Pero, al mismo tiempo, y paradójicamente, la gran literatura nos ofrece una cierta sabiduría sobre nuestra condición humana. También en palabras de Mario Vargas Llosa, los fraudes, embaucos y exageraciones de la literatura narrativa sirven para expresar verdades profundas e inquietantes que sólo de esta manera sesgada ven la luz.
Las dos citas anteriores de Mario Vargas Llosa que acabo de leer provienen de su libro La verdad de las mentiras. En todos los episodios de Somos Cuentistas tratamos de comentar, de recomendar una novela o un libro relacionado con la literatura. En este episodio sobre la novela toca recomendar este libro de ensayos de Mario, publicado por la editorial Punto de Lectura, antes Alfaguara. Su primer ensayo, que da título al libro, es uno de los alegatos más apasionados y más convincentes que yo he leído, seguramente el mejor escrito, sobre el papel y la utilidad de la ficción, de la literatura. En este ensayo, Mario Vargas Llosa expone una serie de razones fundamentales por las cuales leemos las obras de ficción. Las novelas cumplen una función no sólo exploratoria de esas verdades ocultas a las que sólo nos aproximamos, a las que sólo nos podemos acercar de esa manera indirecta y sesgada que nos propone la ficción. Tiene también una función, llamémosla, terapéutica. Son un cierto bálsamo de la insatisfacción permanente de las vidas humanas. Nos compensan, nos impulsan, nos hacen disfrutar con mucho de lo que no vivimos. Los hombres no están contentos con su suerte, y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Para aplacar tramposamente este apetito, nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan vidas que no se resignan a no tener. Sueño lúcido, fantasía encarnada, la ficción nos completa a nosotros, seres mutilados, a quienes ha sido impuesta la atroz dicotomía de tener una sola vida y los apetitos y fantasías de desear mil. Ese espacio entre nuestra vida real y los deseos y fantasías que le exigen ser más rica y diversa es el que ocupan las ficciones. En el corazón de todas ellas llamea una protesta. Quien las fabuló lo hizo porque no pudo vivirlas, y quien las lee y las cree en la lectura encuentra en sus fantasmas las caras y aventuras que necesitaba para aumentar su vida. El corazón de la novela es nuestro propio corazón. Sus ficciones, sus mentiras literarias
nos hablan de nuestras propias ficciones, expresan nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestra inquietante verdad, que no queremos conocer, a la que no queremos mirar. Cada uno de nosotros es un personaje que construye, de acuerdo a un relato, que forma sus propias verdades. Somos máscaras sociales que nos comportamos, que actuamos, que nos movemos de acuerdo a un papel, que nutrimos con relatos, que elaboramos con relatos. Somos algo más que huesos y carne, que impulsos biológicos. Nuestras memorias se construyen, las vamos elaborando y reelaborando a lo largo de nuestra vida, y nuestra percepción, nuestro comportamiento, está basado en relatos que bailan en nuestra conciencia y en nuestras emociones, que forman raíces, que nos poseen, que nos hacen ser. Por esos relatos morimos y matamos. Los seres humanos somos la especie fabuladora, somos cuentistas. La novela, en su corazón, en su esencia, en su verdad, es un arte. Expresa una verdad artística. Cada novela tiene una expresividad única, al tiempo que amplia, abierta, ambigua. Posee una belleza que reside en la forma de su lenguaje, en su construcción de historias y personajes, en su manejo del tiempo. En el texto de una novela está todo, todos sus mensajes, toda su verdad, toda su belleza. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos.